¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga en esta mañana de domingo con un nuevo horario. El día de hoy vamos a ver el estudio número 42. Llevamos 30 estudios en confinamiento para tener una idea acerca de lo que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, hermanos, no es suficiente. El día de hoy, hermanos, vamos a ver una clase que se llama Perdonado para proclamar. Recordemos que estamos estudiando el libro de Isaías. Recordemos también que la primera parte se llama Dios acusa y confronta, hermanos, o pretende esta serie de lecciones confrontarnos, hermanos, a nuestro pecado, confrontarnos y reconocer lo que hemos hecho para poder ser limpiados, ser lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Esa va a ser nuestra base bíblica. Y el texto para memorizar se encuentra en Isaías 6:8, que dice: Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí, envíame a mí. Hermanos, la verdad central se encuentra, o nos dice que la visión de Dios santo y de sí mismo como persona inflamaron el corazón del profeta con la misión de comunicar el mensaje del Señor. Les voy a dar un poco de contexto, hermanos. En este capítulo de la Biblia estamos viendo o vamos a ver acerca primeramente de la muerte del rey Urías. El rey Urías vivió 52, o gobernó más bien 52 años Judá. Nos dice la Biblia que era un rey justo, un rey bueno, símbolo de grandeza, y pintaban los tiempos como una situación difícil. Aquí el profeta Isaías, hermanos, le tenía cierta situación, porque Usías era su primo. Al ser primo del rey, se había convertido en el consejero y había pertenecido a la familia real. Isaías no había conocido otro gobernante y vemos aquí que como lo es en todos los reinos humanos, el hambre de poder va a sentirse en ese tipo de situaciones. Cae un gobernante o termina un gobernante su ciclo y empieza los movimientos políticos para ver quién se queda con el poder. Vemos aquí, hermanos, cómo Isaías, triste, desconsolado, teniendo ese proceso de duelo, va hacia lo que es el templo y vamos a ver qué pasa en esta situación. Bien, versículo 1. Bueno, punto número 1 nos dice reconocimiento del verdadero soberano. Y esto se encuentra en Isaías de los versículos 6, de los versículos 1 al 4. Nos dice el primer versículo: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Nos dice el estudio, hermanos, que Usías también era llamado Azarías. Estamos hablando probablemente del año 740 a.C. Y como les comentaba ahorita, era más que un gobernante conocido, también era parte de la familia del profeta Isaías. Entonces, imagínense tener a este gobernante, estar con él casi alrededor de 40 años, lo que estuvo el profeta Isaías, y él va al templo a buscar lo que es el consuelo y la angustia, pero nunca esperaba lo que iba a pasar ahí. Nos dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La angustia de Isaías no tenía razón de ser, era una angustia
ciertamente humana. El hecho de haber perdido un familiar, pero no solamente eso. A lo mejor pues sintió el vacío de perder a un familiar pues que tenía o que nos daba cierta o que le daba cierta comodidad debido a su parentesco. Y pues si vemos aquí, hermanos, pues sabemos también que Dios pues es el que está sobre todos los gobernantes que podamos tener, sean buenos, sean malos, pues nuestro gobernante pues es Dios, por fe. Y vemos aquí y nos dice que estaba sentado sobre un trono. Recordemos que el trono pues manifiesta el reinado que está haciendo esa persona, ese lugar pues donde se enaltece al gobernante. Entonces, en ese momento, Dios le está mostrando a Isaías pues la calidad que tiene Dios como rey y soberano de todo. Nos dice que el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Nos dice, esto nos hace comprender, a Isaías, que si la mera orilla del vestido del Señor llena el templo, su presencia no puede ser contenida. Dice, la gloria del templo es un reflejo muy pálido de la gloria real de Dios. No hay cabida para ningún otro soberano en la presencia de Dios. Bien, hermanos, pues vemos aquí una situación donde pues la presencia de Dios representaba la llenura de ese lugar. Sin embargo, pues sabemos que la presencia de Dios pues es incontenible, la llenura de la gloria de Dios. Versículo 2 dice, por encima de él había serafines y cubrían su rostro. El estudio, hermanos, nos hace referencia que la palabra serafines significa seres ardientes. Nosotros, o la imaginación humana, pues le ha dado pues ciertas formas. Vemos aquí pues cómo se han representado. Recordemos también que el arca del pacto pues tenía 2 serafines y pues muchas veces o realmente no sabemos cómo sean estas criaturas. Sin embargo, pues las hemos visto representadas muchas veces en pinturas, en esculturas o en algún tipo de expresión artística. Y nos dice, hermanos, pues que estas criaturas pues cubrían sus rostros en una actitud de reverencia. Dice que cubrían sus pies mostrando humildad y dice, y vuelan en actitud de servicio. Su función es alabar a Dios continuamente. Es importante esto, hermanos. Recordemos que en ese tiempo las manifestaciones presenciales de Dios pues eran pues tenían un efecto en las personas, que ahorita lo vamos a ver más tarde. Quiero hacer aquí una pequeña pausa para continuar el estudio y ya manifestar la idea principal. Nos dice el versículo 3, el uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, en la cultura judía, hebrea, el hecho de repetir una palabra traía una confirmación a lo que se está diciendo. Por ejemplo, la palabra amén, que significa así sea, refleja la confirmación de lo que se dice. Por ejemplo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, siglos de los siglos, o sea, por todos los tiempos. O sea, era una confirmación de lo que se dice. Es decir, si yo digo, a Él sea la gloria por los siglos, amén, yo estoy reafirmando lo que se está diciendo como una verdad, de acuerdo a, pues como les comentaba, a la situación de la cultura judía. El hecho de repetir el amén, pues no era más que confirmar ese dicho.
Sin embargo, hermanos, aquí estamos viendo que los serafines cantaban 3 veces santo, es decir, la repetición hacía hincapié en la plenitud de la perfección divina. Santo, santo, santo. O sea, todavía se confirma el primer santo con el segundo santo, pero se volvía a reafirmar con el tercer santo. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo que la característica de Dios principal en este caso, pues es la santidad, ¿sí? Por eso es una de las situaciones que nos dice Dios a través de su palabra. Sed santos como yo soy santo. Y también dice que cantaban el nombre del soberano Dios, decía el Señor de los ejércitos. Vemos aquí, hermanos, dice, Él vive en la relación del testamento o pacto de su pueblo. Su nombre incluye una expresión de su gloria, de su peso, de su valor. La plenitud de toda la tierra es la revelación de su santidad, de su justicia y de su poder. Es decir, la reafirmación de que es santo, primeramente, y sobre todo, pues la revelación de que Él es Señor. Aquí también nos está haciendo una situación de la revelación que ha tenido Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío, sobre de que Él es el Señor. Y aquí pues el antiguo pacto pues lo mencionaba como el Señor de los ejércitos. Era la forma en que se le conocía. Bien, versículo 4 dice, los umbrales de las puertas se estremecían con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. En Éxodo 40, del 34 al 35, hermanos, nos dice que el humo y la llenura en ocasiones representaban lo que era la gloria de Dios. ¿Sí? Dice aquí que aquí, como les comentaba en Éxodo 34 y 35, se llenaba lo que era el tabernáculo. Recordamos que el tabernáculo de reunión era una parte del templo, ¿sí? Bueno, era donde se representaba pues el templo, vamos a decir, itinerante, en el cual pues se adoraba a Dios, y pues ahí vemos que pues era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces aquí, hermanos, pues la presencia de Dios pues decía que inundaba el lugar como si se inundara de humo. Entonces aquí, hermanos, el hecho de que el templo se llenara de humo representaba la presencia del Señor. Vemos aquí también pues la autoridad que tenía Dios, pues también hacía que se estremeciera las puertas del templo. Otra de las ocasiones que se llenó de humo el templo pues fue cuando fue llevado del arca de la alianza en 2 de Crónicas 5, 13 y 14. Y así, hermanos, pues vemos pues que la presencia de Dios pues es tiene esa situación de la llenura del lugar. Bien, vamos al punto número 2. Dice el reconocimiento de la culpa personal y nacional. Isaías 6 del 5, versículo 5 al versículo 7. Lo que les hablaba ahorita, donde dije que me iban a esperar un poquito para hablar de eso. Versículo 5 nos habla y nos dice, entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitante en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué los serafines cubrían el rostro de Dios y los pies? ¿Por qué? Pues porque la gloria de Dios lo que hace en los seres humanos es que nosotros pues no podemos o no somos capaces de soportar la gloria de Dios, la santidad de Dios. ¿Qué pasaba cuando una persona veía la gloria de Dios?
moría. Sin embargo, aquí Dios estaba permitiendo a Isaías ver esa situación o estar en su presencia. En su presencia material, pues estaba ahí. Sin embargo, pues vemos aquí que estaba cubierto pues su rostro. O sea, Isaías no lo hubiera podido soportar. ¿Por qué? Pues por la condición que aquí se manifiesta. Dice, ay de mí, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros, habitando en medio del pueblo de labios impuros, dice, mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Si Isaías hubiera sido una persona pura, vamos a decirlo así, siendo Isaías profeta, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado lo mismo que estaba haciendo los serafines. Se hubiera puesto a alabar a Dios. Pero aquí Isaías pues tiene una reacción que sorprende. Es confrontado con la impureza de su corazón, siendo Isaías, siendo aquel que le habló al pueblo como le habló en los versículos o en los capítulos anteriores y en las lecciones que vimos la vez pasada, la semana pasada. O sea, fíjense bien, hermanos, cómo Isaías les habló con esa autoridad, donde les hablaba acerca de la viña, de los viñedos, donde les había hablado al pueblo y les había dicho que ellos eran unas uvas silvestres, donde había sido el instrumento de Dios para hablar al pueblo de Israel. Se para enfrente de Dios y su reacción es de reconocer que es una persona de labios impuros, de reconocer su pecado. Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Isaías sabe, hermanos, que no llena los requisitos para estar en la presencia de Dios. Isaías no tiene esa condición de pureza para poder estar en la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, y dice aquí, ay de mí, pues soy muerto. O sea, el poder de Dios me va a consumir a mí, la santidad de Dios me va a consumir porque yo no soy digno de estar aquí. Y ese es el reconocimiento, hermanos, de nuestro pecado, de nuestra condición. A causa de su depravación, pues no puede alabar, no puede estar como los serafines. Está consciente de su propio pecado, está consciente de que su corazón pues es inmundo. Y aquí, hermanos, pues vemos que él está hablando también o menciona que el pueblo donde él habita pues es un pueblo inmundo. Sin embargo, hermanos, pues vamos a ver lo que pasa. Versículos 6 y 7 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines, dice, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido. Y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Llega uno de los serafines, toma un carbón encendido. Recordemos, hermanos, que pues dentro de este ritual de perdón de pecados que se hacía, pues se tenía que quemar la sangre. ¿Por qué? Pues porque la sangre era el medio de expiación. Recordemos que el sumo sacerdote pues hacía una mezcla entre incienso y sangre y pues esta al elevarse o vaporizarse o que soltara pues la combustión, pues ¿qué pasa? Pues eso representaba el perdón o la muestra del sacrificio, del perdón de pecados. Y aquí, hermanos, pues en esta ocasión
el carbón encendido pues representaba el símbolo de la expiación del pecado que tenía Isaías. El fuego, hermanos, pues aquí recordemos que el fuego pues purifica y era una expresión o un simbolismo de la purificación de los labios del profeta Isaías. Él está hablando y está diciendo y reconociendo, mis labios son impuros, soy un muerto. ¿Y qué pasa? ¿Dios lo rechaza? ¿De verdad se muere, como dijo? En la confrontación de su pecado, él le dice a Dios, soy impuro, tengo que morir por mi impureza, vengo de un pueblo que es impuro, que es de labios impuros, y le dice Dios, vete de aquí porque eres impuro, o te vas a morir porque eres impuro. No. ¿Qué hace Dios? Hace una expiación de su pecado. Por eso, hermanos, hemos estado hablando ahorita del pecado, porque es importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie, que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que guardemos nuestros pecados. No dice que no vayamos a Él porque somos impuros. Esto nos invita, hermanos, a que nosotros pues le digamos a Dios, somos impuros, mis labios son impuros, para que Dios pues obre nuestra vida, cambie, transforme. Aquí sí se fijan, hermanos, si no hubiera sido necesario el hecho de poner el carbón ardiente en los labios de Isaías, o sea, que hubiera sido con la propia palabra de Dios, pues hubiera sido como si yo, sí, perdóname, Señor, por mi pecado, y luego vuelvo a hacer lo que hacía, y vuelvo a hacer lo que hacía. Hubo un cambio, hubo un cambio de dirección por parte de este Isaías al ser tocado por este carbón encendido, como un simbolismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si le hubiera puesto el carbón encendido, se hubiera quemado, pero es un símbolo de la purificación, hermanos. Así como nosotros, el símbolo de la redención de nuestros pecados, pues es nuestro Señor Jesucristo, es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y por medio de su sangre nosotros somos limpiados. Y eso es que hay que reflexionar, hermanos, que nosotros ante Dios somos culpables. ¿Por qué? Porque somos pecados. Porque hemos pecado, perdón. Y aquí, hermanos, vemos una situación muy especial. Isaías era un hombre que le servía a Dios. Isaías era un hombre, pues vamos a decirlo así, modelo ante el pueblo de Dios, y aún así fue confrontado, fue hallado que tenía pecado, no porque pues pecara deliberadamente, sino porque tenía pecado. Y aquí, hermanos, pues a esto nos llama el Señor, a que nosotros seamos confrontados ante el pecado que cometamos, que el Espíritu Santo pues nos redarguya de nuestro pecado para poder nosotros solicitar este perdón, para que Dios pueda perdonarnos, limpiarnos, purificarnos, y pues nosotros podamos servir a Dios. Fíjense bien, hermanos, de dónde lleva o a dónde lleva una situación.
Isaías estaba ahí por el consuelo de que había muerto su primo Usías y la situación era pues era una situación de incertidumbre para él. Sin embargo, pues vemos que él se encuentra con Dios. Dios le muestra su señoría, su poderío. Dios le muestra o lo confronta con su pecado, con el pecado del pueblo, y Dios lo restaura. Punto número 3. Reconocimiento de la necesidad de servir. Isaías 6:8. Y hermanos, pues es la culminación de este encuentro. Pero vemos aquí, nos dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí Dios no había hablado con Isaías. Desde los versículos del 1 al 7, Dios no había mencionado palabra. Nos dice, y vean la pregunta, ¿quiere que Isaías responda? ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Ya sé, hermanos, ustedes ya notaron que dice, ¿quién irá por nosotros? La palabra Yahvé habla en singular, pero también habla en plural. Al decir nosotros, el soberano indica una pluralidad que en el Nuevo Testamento pues, se revela completamente. Vemos aquí, hermanos, una situación donde Isaías va, como le había comentado, va por una razón, va por una causa, va a ser consolado. Se le muestra su pecado, se le muestra el medio de la redención de su pecado, pero pues también se le da una misión. No es que Dios necesite de nosotros o que necesitara de Isaías para hablar. Dios puede hacerlo, Dios puede mostrarlo, pero Dios está invitando a Isaías a servirle. Isaías responde después de haber sido transformado o después de haber sido cambiada su vida en ese momento, responde con gratitud. ¿Qué le responde? He aquí, o envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Si se fijan, hermanos, pues es una situación en la que se parece mucho a la conversión de muchos de nosotros. O si usted no ha tenido este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pues así es. Muchas veces nosotros vamos a Dios por una necesidad. Nuestro corazón está afligido por alguna situación. Nuestro pensar pues, o tenemos un vacío en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Pues vamos a Dios. Si encontramos a Dios o si encontramos el lugar donde pues Dios puede estar, muchas veces pues llegamos a Él y Dios nos confronta nuestro pecado. Y Dios nos muestra que hay una forma de que nuestro pecado pues sea perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en agradecimiento, hermanos, o Dios nos muestra a través de su palabra que nuestra misión aquí, después de haber sido perdonados de nuestros pecados, de haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, después de reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas, el Señor de la creación, pues nosotros debemos estar agradecidos para decir, heme aquí, envíame a mí. Una situación, hermanos, pues que se presenta en nuestra vida cristiana.
Y lo menciona la Biblia. Nos dice pues que Dios pues o que el Señor está buscando siervos para la viña. ¿Y nosotros, hermanos, qué estamos haciendo? Esa es la respuesta, la pregunta de la reflexión. Nos dice, surge el desafío, ¿quién irá por nosotros? O si lo movemos o lo comparamos con lo que dice el Nuevo Testamento, Marcos 16:15, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dice aquí, hermanos, quiero leerlo textualmente, dice, los profetas que escribieron su mensaje, Isaías es el clásico, el prototipo, nos dice que fue fiel al llamamiento que recibió el rey sentado en el trono alto y sublime. Nos dice, la tradición judía dice que Isaías murió violentamente por cumplir su llamamiento de declarar la voluntad de Dios. No les iba a decir cosas bonitas al pueblo de Israel, no les iba a decir que estaban destinados a dominar todas las naciones, no les dijo que pues iban a volver a resurgir como aquel pueblo que eran, que iban a dominar, que iban a posarse en la tierra. No les dijo que de ellos iban a ser las naciones, que iban a andar con poder. No, hermanos, les dijo que su pecado los iba a llevar a una situación terrible, a una situación desconsoladora, a una opresión por parte de los pueblos que se encontraban en guerra con el pueblo de Israel. Y esto, según la tradición judía, hermanos, dice que Isaías murió violentamente por cumplir este llamamiento. Dice que posiblemente murió aserrado, es decir, partido en dos. Realmente pues no es posible conocerlo a ciencia cierta. Podemos saber, dice aquí, que el llamamiento recibido de Dios caló tan hondo en su vida, en su experiencia, que en adelante todo llevaba el sello del Señor de los ejércitos, no podía ser menos, y en nosotros, hermanos, pues no podía ser diferente. Lo que hizo el profeta Isaías, hermanos, pues es algo que nosotros pues podemos hacer, es algo que nosotros podemos o Dios nos permite realizar. Y aquí, hermanos, pues es un llamado a que podamos pues entender lo que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere que como Él seamos santos, que Dios quiere que como el profeta Isaías pues reconozcamos que somos pecadores, pero que Él nos puede hacer santos a través de Jesucristo. Y sobre todo, hermanos, que en agradecimiento pues podamos servirle a nuestro Dios. Hermano, pues, o hermana, si usted ahorita me está escuchando, pues es un llamado que se nos hace a servir. Que el Señor les bendiga.